Muy buenas tardes, mi nombre es Israel Alexandro Méndez Flores, curso el segundo semestre en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas, en la Facultad de Medicina General. El día de hoy les hablaré un poco sobre la laringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. Tanto la maqueta expuesta como el video son realizados para la materia de histología. Vamos. La laringe se encuentra entre la orofaringe y la tráquea. Es un segmento tubular del sistema respiratorio que está compuesto por placas irregulares del cartílago hialino y elástico. Sirve como un conducto para el paso del aire y la laringe es el órgano de la fonación, se encarga de esto. También es necesario mencionar que la laringe tiene un revestimiento de epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado y un epitelio estratificado plano. La superficie luminal de las cuerdas vocales verdaderas está cubierta por el epitelio estratificado plano, como la mayor parte del epiglotis. El tejido conjuntivo de la laringe contiene glándulas mucosecretoras mixtas que secretan a través de los conductos hacia la superficie mucosa de la laringe. La tráquea es un tubo corto de aproximadamente 2,5 centímetros de diámetro y de 10 a 12 de longitud, dependiendo de tu sexo y estatura. Es un conducto para el paso del aire, además de que su pared contribuye al acondicionamiento del aire inspirado para que no llegue tan frío los pulmones. La tráquea se extiende desde la laringe hasta la parte medial del tórax, donde se divide en dos bronquios principales o primarios, gracias a la carina. La pared de la tráquea está compuesta por 4 capas bien definidas. La mucosa, compuesta por un epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado y una lámina propia con fibras elásticas abundantes. La submucosa, compuesta por el epitelio conjuntivo apenas un poco más denso que la lámina propia. Los cartílagos, que estos son cartílagos iliados con forma de C, no son arcos completamente. Y la adventicia, compuesta por un tejido conjuntivo que adhiere la estructura de la tráquea a otras estructuras contiguas. El epitelio de la tráquea es semejante al epitelio pseudoestratificado de otras partes de la vía aérea de la conducción. Los tipos celulares principales de este epitelio son las cilíndricas ciliadas, las de mucosa y las basales, aunque también podemos encontrar en menor cantidad las de cepillo y las granulares pequeñas. Empecemos hablando de las ciliadas. Estas células son las más abundantes en la tráquea, se extienden a través de todo el espesor del epitelio y en cortes histológicos los cilios se ven como pelos cortos que se proyectan desde la superficie celular apical. Posteriormente tenemos las células de mucosa, que su aspecto es similar a las células caliciformes intestinales y por ello a menudo se les da el mismo nombre. Se identifican fácilmente en la microscopía óptica después de que han acumulado gránulos de mucinógeno en el citoplasma. Y cuando se irritan las vías aéreas, suelen producirse mucho más. Las células de cepillo tienen las mismas características que las descritas para el epitelio respiratorio de la cavidad nasal, que esa ya se expuso en un video con demás compañeros. Son células cilíndricas con microvellosidades y ramas y se consideran por ser células receptoras. Su superficie basal está en contacto sináptico con la terminación nerviosa aferente. Las células granulares pequeñas o células de Kulczycki es el equivalente respiratorio a la clase general de las células enteroendocrinas del intestino y de sus derivadas. Las células granulares pequeñas suelen aparecer individualmente en pares inervados. La función de estas células no se conoce con exactitud. También tenemos que mencionar las basales, que sirven como una población celular de reserva que mantiene el reemplazo de células individuales en el epitelio. La mayor parte de los núcleos cercanos a la membrana basal pertenecen a estas células y tienden a ser prominentes porque sus núcleos terminan en una hilera muy cercana a lo que es la ya mencionada lámina basal. La membrana basal, la lámina propia y la submucosa. El epitelio traqueal se caracteriza por una membrana basal que es gruesa. Suele aparecer como un estrato poco teñido, vítreo u homogéneo que mide entre 22 y 40 micras de espesor. Desde el punto de vista estructural puede considerarse una lámina reticular muy gruesa y densa. Como tal es una parte de lo que viene siendo la lámina propia.
La lámina propia, con exclusión de la parte designada como membrana basal, pertenece a un tejido conjuntivo laxo típico. La lámina propia y la submucosa en la pared traqueal siempre hay un tejido linfático en la forma difusa y nodular. La submucosa es diferente a la submucosa de la mayor parte de los demás órganos, donde el tejido conjuntivo es característicamente denso. Recordemos que aquí es laxo. La submucosa es un tejido conjuntivo laxo similar al aspecto de la lámina propia, lo cual dificulta saber dónde comienza. En la submucosa también hay glándulas compuestas por acinos mucosecretores con semilunar cerosas. La capa submucosa termina cuando sus fibras de tejido conjuntivo se mezclan con el pericondrio del cartílago. Los cartílagos traqueales y el músculo traqueal separan a la submucosa de la adventicia. Los cartílagos traqueales, ya vimos que están en forma de C. En toda la tráquea hay alrededor de 16 a 20. La adventicia es una capa más externa que está ubicada por fuera de los anillos cartilaginosos y el músculo de la tráquea. Y este fija la tráquea a las estructuras contiguas del cuello y el mediastino. También la tráquea se divide en dos ramas para formar los bronquios principales o primarios después de la carina. Y estas divisiones con frecuencia se designan simplemente en bronquios principales derecho e izquierdo. El bronquio derecho es más amplio y más grueso, espero que se pueda notar la diferencia, que el bronquio izquierdo. También es necesario mencionar que aquí ya hablamos de los bronquios. Después de esto, pues tenemos que al entrar al hilo pulmonar, cada bronquio principal se divide en bronquios lobulares o secundarios. El pulmón izquierdo se divide en dos lóbulos, que bueno, espero que se pueda ver aquí la división, mientras que el derecho se divide en tres. Entonces vemos que cada bronquio se divide en ramas bronquiales lobulares para cada uno de los lóbulos. El izquierdo para 2 y el derecho para 3. El pulmón izquierdo se divide en 8 segmentos bronquiopulmonares, mientras que el derecho se divide en 10 de estos. Por lo tanto, en el pulmón derecho los bronquios lobulares dan origen a 10 bronquios segmentarios o bronquios terciarios, y los bronquios lobulares del pulmón izquierdo dan origen a 8 bronquios secundarios. Un bronquio segmentario en el parénquima pulmonar que depende de él constituye el segmento bronquiopulmonar. Al principio, los bronquios tienen la misma estructura histológica que la tráquea. A medida de que los bronquios disminuyen de tamaño debido a su ramificación, las placas de cartílago se hacen más pequeñas y menos abundantes, hasta que llegan a desaparecer. Y el sitio en el que el área alcanza un diámetro menor a 1 milímetro, de alrededor de 1 milímetro, es aquí donde se les empieza a denominar bronquiolos. Los bronquios pueden identificarse por sus placas de cartílago y una capa circular de músculo liso. El segundo cambio observado en la pared del bronquio intrapulmonar es la acción del músculo liso para formar una capa de circunferencia completa. Al principio, el músculo liso se organiza en haces esterilizados que forman una capa continua. En los bronquios más pequeños, el músculo liso puede aparecer discontinuo. Dado que el músculo liso forma un estrato separado, o sea, una verdadera capa muscular, puede considerarse la pared bronquial tiene 5 capas. Por ejemplo, la mucosa, que está compuesta por un epitelio pseudoestratificado con la misma composición celular que la tráquea, como ya se había mencionado. Y estas dependen del calibre del bronquio. La muscular de la mucosa, que es una capa continua del músculo liso en los bronquios mayores, y en los bronquios menores está más delgada y menos organizada. Puede aparecer discontinua debido a la trayectoria en espiral. La submucosa parece como un tejido conjuntivo bastante laxo en los bronquios mayores. Hay glándulas y también se encuentra tejido adiposo. Después encontramos el cartílago, que constituye las placas cartilaginosas discontinuas que se forman cada vez más pequeñas conforme se reduce el diámetro bronquial. Y la adventicia, que es el tejido conjuntivo de densidad moderada que se continúa con el conjuntivo en las estructuras contiguas, como las ramas de las arterias pulmonar y también el parénquima pulmonar. Después también
cabe mencionar que los segmentos bronquiopulmonares se dividen en lobulillos pulmonares y a cada lobulillo se le denomina bronquiolo. Aquí es donde empezamos a hablar de estos. Los acinos pulmonares son unidades estructurales más pequeñas que forman los lobulillos. Cada acino consta de un bronquiolo terminal y los bronquiolos respiratorios, y los alveolos reciben el aire de estos mismos, ¿sí? Entonces, siguiendo lo que se acaba de mencionar, los bronquiolos son vías aéreas de conducción que miden 1 milímetro de diámetro o menos. Los bronquiolos más grandes son ramas de bronquios segmentarios. Estos conducidos sufren ramificaciones consecutivas para dar origen a los bronquiolos terminales más pequeños, que también se ramifican. Los bronquiolos terminales finalmente dan origen a los bronquiolos respiratorios. En los bronquios no hay placas cartilaginosas ni glándulas. Los lobulillos de mayor diámetro al principio tienen un epitelio pseudocilíndrico estratificado ciliado que se transforma gradualmente en un epitelio cilíndrico simple ciliado conforme el conducto se estrecha. Las placas cartilaginosas características de los bronquios están ausentes en los bronquiolos, o sea, aquí ya no hay. También encontramos de que una capa basal gruesa de músculo liso se halla en la pared de todos los bronquiolos. Tienen epitelio simple cúbico, y los epitelios de conducción más pequeños, los bronquiolos de conducción más pequeños, los terminales, están revestidos por un epitelio simple cúbico, en el cual hay diversas células de Clara entre las células ciliadas. Las células de Clara son células no ciliadas que tienen una prominencia característica redondeada en forma de cúpula en la superficie apical. Estas secretan agentes tensioactivos, una lipoproteína que impide la adhesión luminal si la pared de la vía aérea se colapsa sobre sí misma, en particular durante la expiración. Los bronquiolos respiratorios forman una zona de transición en el sistema respiratorio. Participan tanto en la conducción del aire como en el intercambio de gases. El epitelio de los segmentos iniciales de los bronquiolos respiratorios contiene las ya mencionadas células ciliadas y las recién mencionadas células Clara. A lo largo del bronquiolo respiratorio también aparecen de vez en cuando las células de cepillo y células de gránulos en el centro denso. La pared del bronquiolo respiratorio presenta evaginaciones en sus paredes delgadas. Los alveolos están, se puede decir, diseminados en toda su longitud, y en los alveolos se produce el intercambio de gases entre el aire y la sangre. You never need to doubt it.